Muy bien, muchas gracias. Espíritu Santo. Entonces, sí, vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto al Espíritu Santo. Es un tema muy amplio y veremos algunas cosas tratando de llegar a las verdades principales. El tema se puede estudiar mucho más ampliamente con muchas más citas, pero bueno, yo creo que estas son suficientes para llegar a conclusiones de lo que el Señor dice en su palabra en cuanto al Espíritu Santo. Eh, pues me gustaría en esta hora tratar lo que está en el libro que les mandé. El libro del bautismo tiene un apéndice dedicado a la Trinidad. Y allí se habla del Espíritu Santo brevemente, pero también de forma concisa y es suficiente. A mí me gustaría ver un aspecto más del Espíritu Santo en esta hora. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Una, una verdad que ha sido atacada, es decir, algunas personas no la ven así, entonces lo dicen diferente, pero lo que yo veo en la Biblia es que está demostrado que el Espíritu Santo es una persona, es una de las tres personas de la Trinidad. La Trinidad es una palabra que no está en la Biblia y es una abreviatura de la palabra triunidad. Es decir, que Dios es uno solo, pero a la vez es tres personas. Es una verdad un poco difícil de entender porque casi no hay ejemplos que podamos ver que reflejan eso, salvo el ejemplo del matrimonio. El matrimonio es una unión de dos personas distintas, pero es un solo equipo, una sola entidad. Pues la Trinidad va más allá y son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Entonces, en la Biblia encontramos que Dios es uno, pero también encontramos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Y también notamos, y eso está en el estudio, en el libro que les mandé, notamos que el Padre es diferente del Hijo y el Hijo diferente del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es diferente del Padre y del Hijo. Entonces son tres personas diferentes, pero un solo Dios verdadero. Una cosa que es bueno establecer por las Escrituras es que el Espíritu Santo es una persona. No tiene cuerpo, no es corpóreo, pero es una persona. Tiene todos los atributos que tiene una persona. Empezando porque Dios es espíritu. Dios el Padre es espíritu. Entonces, la esencia de Dios es espíritu. Entonces, nadie de nosotros duda que el Padre sea una persona porque es espíritu. Pues el Espíritu Santo es un espíritu y es una persona. El Espíritu Santo tiene intelecto porque escudriña todo en una persona e inclusive en Dios. Entonces, en 1 Corintios 2, versículo 10, está explicado esto. 1 Corintios 2, versículos 10 y 11.
Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, todas las cosas, nos las revela por el Espíritu, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, todo lo estudia, todo lo investiga, todo lo analiza, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo escudriña, investiga, analiza y puede llegar a conocer aún lo profundo de Dios. Para llegar a comprender y explicar lo profundo de Dios se necesita ser Dios. Pero Él tiene intelecto e investiga y conoce, vemos en estos versículos. Pero no solo tiene intelecto, sino que también tiene sentimientos. Y en Efesios 4:30 dice uno de sus sentimientos. Efesios 4:30 nos dice, y no contristéis o entristezcáis, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo sella a un creyente, a una persona que ha recibido al Señor Jesús y que le ha entregado su vida. Y entonces, a partir de ese momento en el que la persona recibe a Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir en él. Y el Espíritu Santo se puede entristecer. Y por supuesto, la persona, el creyente, se apaga, digamos, se desanima, se desalienta, porque el Espíritu Santo está entristecido. Las cosas que lo entristecen son, sigue diciendo en el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todas esas cosas entristecen al Espíritu Santo, según entendemos. En todo caso, es una persona que tiene emociones, tiene intelecto, tiene emociones. En Hechos 16, versículos 6 y 7, dice de dos misioneros, Pablo y otro, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, guía, tiene voluntad definida, una voluntad conforme a la voluntad de Dios, el Padre y el Hijo. Y entonces, en este caso, cogió a los discípulos y les prohibió ir a dos regiones porque tenía preparado otro camino para ellos, que es lo que seguimos en los versículos siguientes, se dice. Entonces, el Espíritu Santo no solo tiene intelecto, no solo tiene sentimientos, sino que también tiene voluntad. Y dirige, guía, y tiene autoridad también. También el Espíritu Santo santifica y justifica. Santificar es el proceso mediante el cual
vamos siendo apartados del comportamiento común de todas las personas contra Dios y nos vamos asemejando más a como Dios quiere que actuemos. Ese es el proceso de de santificación. Y el proceso de justificación es irnos haciendo más y más como el Señor Jesús. Bueno, en realidad ambos procesos apuntan a eso, a que nos parezcamos menos a las personas pecadoras y más al perfecto ejemplo de Cristo. Ese proceso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también enseña. En Juan 14:26 lo vemos. Juan 14:6. No, Juan 14:26, perdón. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces es un maestro que enseña, el Espíritu Santo enseña. Y cuando estudiamos las Escrituras, como por ejemplo lo que estamos haciendo ahora, el Espíritu Santo está en mí, me guía, espero que sí, que el Señor, que sea el Espíritu Santo el que me guíe, y también guía a los oyentes, de tal manera que la palabra llega a ser clara a nosotros, la palabra de Dios llega a ser clara a nosotros. Esa es una acción silenciosa, pero muy efectiva y necesaria que hace el Espíritu Santo. Pero también la manifestación más clara de sus enseñanzas, de su magisterio, podríamos decir, es las Escrituras, porque las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y allí se nos enseña cómo es Dios. Y cuanto más las estudiamos, tanto más conocemos a Dios. Y a veces uno siente tanto esta acción que le parece estar escuchando al Señor mismo o a Dios mismo. Eso es porque el Espíritu Santo nos ayuda a comprender esta palabra, a entenderla y a vivirla, a experimentarla. Bueno, el Espíritu Santo también habla y lo notamos en lo que leímos en Hechos 16. Prohíbe. Entonces, a veces lo hace con solo intenciones en el corazón, pero un movimiento dentro que le hace claro a uno cuál es su voluntad, pero él también habla. En Apocalipsis 2:7 se ve. Apocalipsis 2:7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y cuando dice así, en realidad se está diciendo, quien está hablando en las Escrituras que hay en los versículos anteriores es Dios mismo. Es el Espíritu Santo que es Dios mismo. Y entonces habla con autoridad. Entonces, esto es necesario que lo aprendamos a hacer. El que tiene oído, y yo tengo dos, oiga, ponga cuidado a lo que el Espíritu dice a las iglesias. En realidad está hablando el Señor Jesús.
pero el Espíritu Santo es el que ha recordado estas palabras para que Juan, que las escribió, las escribiera y nosotros las tuviéramos. Bueno, ya vimos que el Espíritu Santo habla. En otro lugar dice que Él vivifica, llena de vida. También tiene voluntad, y ya lo hemos visto en Hechos 16. También tiene un parecer, una voluntad, una opinión, y entonces lo expresa, como vimos en Hechos 16 también. Si alguien quiere, una vez que reciba esta grabación, mirar los versículos que no hemos leído, sería genial, porque confirma con más escrituras las verdades que estamos estudiando. También el Señor Jesús dijo que cuando Él se fuera, enviaría otro consolador. Él era el consolador de los discípulos. Él era el que los ayudaba, el que los guiaba, el que los animaba. Pero el Señor Jesús dijo que cuando Él se fuera al cielo, iba a mandar otro consolador. Y esa palabra significa otra persona equivalente a Él, que haría lo que Él estaba haciendo con los discípulos. Otro consolador de la misma naturaleza que Él. En su ausencia, en la ausencia del Señor Jesús, el Espíritu Santo hace exactamente lo que el Señor Jesús hizo. Entonces, como Él tiene intelecto, como tiene voluntad, como tiene sentimientos, como tiene autoridad, claramente vemos que es una persona. No es una fuerza, no es solo energía, es una persona. Y ahora tenemos que pasar a mirar que Él es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. En el Salmo 104, versículo 30, nos dice, hablando de criaturas que mueren en la naturaleza, dice el versículo 30, envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Muchas veces ocurren mortandades de insectos, de animales, como en el caso del diluvio, pero el Espíritu Santo es enviado por Dios para crear, digamos así, o para repoblar la tierra, pero también estuvo presente en la creación, la primera creación, de la que nos habla Génesis 1. En Job 26:13 dice, tu espíritu adornó los cielos. Entonces, cuando salimos y vemos las estrellas en una noche clara, podemos acordarnos que ese adorno del cielo lo hizo el Espíritu Santo. Entonces es creador, es Dios, es creador. En Hebreos 9:14 nos dice, vamos a ver, Hebreos 9:14. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, el Señor Jesús en la cruz se entregó mediante el Espíritu de Dios, que es un Espíritu eterno. Y la eternidad es una virtud de Dios, es un atributo de Dios. Entonces, el Espíritu es eterno, es creador y es eterno. Pero también en el Salmo 139 se nos dice otra particularidad, otro atributo que nos hace ver que Él es Dios. Salmo 139, versículo 7. Hasta el 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado en el reino de los muertos, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, ¿a dónde podemos irnos lejos del Espíritu de Dios? O lo que es lo mismo, ¿a dónde podemos irnos para escondernos de la presencia de Dios? No hay lugar. Aún en la oscuridad Dios me ve, el Espíritu Santo me ve. No me puedo ir de la presencia del Espíritu Santo. Entonces es omnipresente, es decir, está en todo lugar. Bueno, que el Espíritu Santo enseña, como vimos antes, queda claro en las Escrituras. Al leerlas, estamos mirando, estamos leyendo las palabras que el Espíritu dictó, que el Espíritu inspiró en las personas, en los escritores que Dios escogió. En 2 Pedro 1:21, eso está muy claro. 2 Pedro 1:21. En 2 Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía o la escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otra escritura dice que toda la escritura, que toda la Biblia es inspirada por Dios. Luego, entonces, el Espíritu Santo es Dios, porque Él inspiró las escrituras. Entonces, lo que estamos leyendo en la Biblia es realmente palabras del Espíritu Santo, o sea, Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y en el versículo de 1 Corintios 2 que leímos antes, que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, notamos su omnisciencia, es decir, que lo sabe todo. Esos son atributos que solo Dios tiene y que nos hacen ver que el Espíritu Santo es Dios.
En 1 Corintios 3, versículos 16 y 17, hay unos pensamientos que son importantes pues, de notar. 1 Corintios 3, 16 y 17. Dice, ¿no sabéis? Le dice a una iglesia, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Quién mora en la iglesia verdadera, donde están los creyentes, los que le han entregado su vida al Señor? Mora Dios en medio de ellos. En la siguiente frase dice, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, el que está viviendo en medio de la iglesia es el Espíritu Santo. Es Dios y es el Espíritu Santo. Y luego en el capítulo 6, versículos 19 y 20 de 1 Corintios, dice a los creyentes, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, el templo solo es habitado por Dios. El creyente, el que ha recibido al Señor Jesús en su corazón, recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a vivir a él o a ella y se convierte en un templo del Espíritu Santo, un templo de Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo. Y al habitar en un cuerpo como el mío, como el de cada creyente, Dios habita en ese creyente. El Espíritu Santo es Dios. Y el cuerpo es llamado templo del Espíritu Santo. Bueno, en Mateo 12:31 está una advertencia muy seria y quizás es la última y más contundente muestra de esta verdad de que el Espíritu Santo es Dios. Mateo 12:31 dice, dice el Señor Jesús, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Blasfemar es una cosa que solo se puede hacer contra Dios. Y aquí aparece un pecado que no puede ser perdonado y en el que incurrieron los fariseos cuando dijeron que el Señor Jesús hacía milagros por Satanás. Ese pecado de atribuir a Satanás las obras del Espíritu no puede ser perdonado. Es más grave blasfemar contra Dios, el Espíritu Santo, que blasfemar contra Dios el Hijo.
Entonces claramente se ve la divinidad del Espíritu Santo en estas palabras. Por otro lado, el Espíritu Santo es diferente al Padre y al Hijo. Y entonces tenemos, digamos, tres muestras de eso. Una es en el bautismo del Señor Jesús. Allí se vio la Trinidad. El Hijo estaba en el agua siendo bautizado. El Padre habló desde los cielos y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesús en forma corporal como paloma. Y en ese momento los tres se manifestaron a la vez. Y uno era el Padre, otro era el Espíritu Santo y otro el Hijo. Entonces son diferentes. Y en esa ocasión, que es muy conocida por todos, lo vemos. Pero también lo vemos en la obra de la redención. Eso es muy bonito, porque lo que ha confundido a muchas mentes intelectuales que que les cuesta dificultad creer las palabras de Dios, es esto de que haya tres personas diferentes que tengan tal unidad de criterio y de voluntad, de acción, que parezcan una sola persona. Eso es muy difícil de encontrar en esta tierra. Aún el mejor de los matrimonios tiene momentos de desarmonía. Y es quizás el ejemplo que más se acerca a la Trinidad. Entonces, claro, para la mente humana, pensar en tres personas diferentes que piensen al unísono, que no haya ninguna desarmonía entre los tres, ninguna acción independiente, ninguna acción contraria, ninguna falta de armonía, de voluntad y de acción, eso es muy difícil de entender. En la redención vemos eso, a los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, haciendo su parte en ese trabajo tan maravilloso de redimir al ser humano, de salvarlo. El Padre, Dios, envía al Hijo y el Hijo viene a la tierra y muere en la cruz y carga los pecados de todos los pecadores. El Hijo muere, es sepultado, resucita y va al cielo. Y el Espíritu Santo viene y convence al mundo de pecado. Es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado en las personas, para que las personas acudan al Señor Jesús y lo reciban en su corazón. Entonces, en la obra de la redención se ve una hermosa armonía entre los tres. Y finalmente, me gustaría estos versículos sí leerlos en Juan 14, 16. Dice el Señor Jesús: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté en vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ven ni le conocen, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, aquí se ve que el Hijo ora al Padre
pidiendo que le dé a los creyentes otro consolador, un reemplazo de él. Y el Señor Jesús dice, ¿de quién se trata? El Espíritu Santo. Entonces, otra vez se ve esta armonía. El Padre, el Hijo ruega al Padre que el Padre dé a los creyentes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a vivir al corazón de un creyente y empieza a trabajar en él para hacer que esa persona se parezca más y más al Señor Jesús. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, allí mismo en Juan, lo vemos en el capítulo 16, versículo 8, dice, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esas tres cosas le hace falta al mundo saberlas. Muchos no se sienten pecadores. Se comparan con otros y se ven mucho mejores. Entonces se necesita la ayuda del Espíritu Santo para ver que uno sí es pecador. Es tal vez menos pecador que otros, pero igualmente culpable delante de Dios. Para eso se necesita la acción del Espíritu Santo. También de justicia según Dios, porque muchos se creen justos ellos mismos, porque se comparan consigo mismos o con todo el resto de la humanidad que es peor que uno. Entonces se encuentran muy justos, pero eso delante de Dios no sirve. Dios es supremamente justo y ante Él la verdad sale a la luz. ¿Cuál es la verdadera justicia? Y según esa verdadera justicia es que Él juzgará. Y esta conciencia de que Dios juzgará también viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo está haciendo el Espíritu Santo en este tiempo por todas partes del mundo, con el fin de que las personas busquen al Señor Jesús y sean salvas. Allí mismo en Juan, pero en el capítulo 14, versículo 26, un versículo que ya leímos, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, cuando Mateo, que estaba escuchando estas palabras, cuando Lucas, que estaba escuchando estas palabras, cuando Pedro, que probablemente fue el que dictó el Evangelio de Marcos, escuchó estas palabras, pues no pudo retener todo. Y la voluntad de Dios era que esas palabras del Señor Jesús fueran escritas para que nosotros las pudiéramos leer 2000 años después. Entonces el Espíritu Santo se encargó de recordar a Mateo, a Pedro y a Juan todas esas palabras y que las escribieran. Luego Lucas, un intelectual cristiano, investigó de las fuentes originales, es decir, los discípulos, preguntó, investigó bien y escribió su evangelio en forma muy ordenada, pero narrada a partir de testigos que vieron al Señor. Así tenemos
el cuadro de los 4 evangelios. Y podemos tenerlo con tanta fidelidad que casi cuando estudia uno un evangelio, casi siente al Señor Jesús, casi lo ve. Eso es porque el Espíritu Santo inspiró esos evangelios, recordó lo que el Señor Jesús había hecho de una forma tal que nos llega a nosotros casi como si el Señor Jesús mismo nos estuviera hablando. Entonces, el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio a los no creyentes, nos enseña y nos recuerda todas las cosas a los que somos creyentes. Y en Hechos 1:8, Hechos es el siguiente libro después de Juan, el Señor le dijo a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, España y Colombia, que está más lejos todavía de donde fueron pronunciadas estas palabras. Hasta lo último de la tierra ha llegado este testimonio. ¿Y de dónde ha salido ese poder? Porque los discípulos no eran gran cosa en sí mismos. Algunos eran muy sencillos, eran pescadores. Juan, por ejemplo, era un pescador. Y escribir con la excelencia como él escribió, con la claridad con la que él escribió y con la contundencia con que él escribió, para eso se necesita un poder especial. El Espíritu Santo le dio ese poder. Lo mismo a los otros discípulos, de tal manera que volvieron literalmente el mundo al revés. Estos 12 hombres, incluido Pablo, después de que Judas se ahorcó, no era un creyente, pero esos 11 que quedaron, más Pablo, revolucionaron el mundo. ¿De dónde sacaron el poder? De Dios mismo. El Espíritu Santo les dio ese poder. De tal manera que aún 2000 años después, el Evangelio sigue siendo predicado y muchas personas siguen siendo salvadas por la misma palabra. Eso es poder. No hay nada, ninguna otra cosa comparada con lo que ha hecho el Espíritu Santo a través de seres débiles, frágiles, limitados como nosotros. Y finalmente, en Juan 16, volvemos a Juan que está ahí atrás, Juan 16, 13 y 14, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque hará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, entre otras cosas, lo que hace el Espíritu Santo es glorificar a Cristo, engrandecerlo, hablar de Él, hacerlo conocer y producir en los corazones alabanza y adoración, Señor Jesús. El Espíritu Santo es el que llena el corazón de un creyente de tal manera que produce estas cosas en él. Le explica las cosas, se las hace entender de tal manera que, como consecuencia, muchos
han caído a los pies del Señor Jesús, en alabanza y adoración, embargados por su grandeza. Eso es obra del Espíritu Santo. Entonces, no vemos en la Escritura que el Espíritu Santo hable tanto de sí mismo. Todo lo que hemos visto está en la Biblia. Luego fue el Espíritu Santo el que lo inspiró. Pero no vemos que el Espíritu Santo llame la atención sobre sí mismo, hable tanto de sí mismo o busque ser notado. Así como el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, habló más del Padre que de sí mismo, así el Espíritu Santo habla más del Hijo y del Padre que de sí mismo. Y en toda la Escritura vemos eso. Entonces, quizás podemos decir que solo una vez hay una persona, Jeremías, que se dirige al Espíritu Santo para orar o para pedirle que haga algo. En general, la enseñanza bíblica es dirigirnos al Padre o al Hijo para orar, no al Espíritu Santo. Sin embargo, como ya hemos visto, el Espíritu Santo es Dios y bueno, yo creo que tampoco está fuera de razón alabarlo y orarle, pero si queremos ser rigurosos y si queremos agradar al Espíritu Santo realmente, nos ocuparemos más del Padre y del Hijo. Y quizás en la eternidad nos ocuparemos también del Espíritu Santo. Pero este tiempo no es, el Espíritu Santo no nos pide que nos dirijamos a Él. No es que sea una equivocación, porque Él es Dios. Pero si uno quiere ser obediente, sensible a lo que el Espíritu Santo quiere, pues uno no se dirige tanto a Él, se dirige al Padre y se dirige al Hijo. Pues esto es lo que tenía para compartir acerca del Espíritu Santo y espero que haya sido suficientemente claro y también que podamos hablar de lo que Él hace. Pues que el Señor nos ayude para ser llenos del Espíritu Santo, de tal manera que las intenciones que tiene el Espíritu Santo de engrandecer al Señor Jesús lo logre en nosotros. Muchas gracias. Gracias, Carlitos, muy amable. Muchas gracias a usted, Carlitos, por aclarar.